Hola, hola chicas, bienvenidas a la clase de hoy. Primero que nada, pues una disculpa por haber tardado tanto en subir esta clase, pero había tenido unos pequeños problemas en estas semanas, entonces no me había sido posible terminar de editar el video. Bueno, pero ya estamos aquí y espero que de aquí en adelante las clases puedan ser un poquito más constantes. Ya me siento mejor, la verdad, y voy a tratar de hacerlas como que más seguido, ¿ok? Bueno, la clase de hoy se llama correcta colocación de los tips, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre los tips y los diferentes tipos de tips que hay, los que se usaban antes, los que se están utilizando ahora, los que yo les recomiendo y pues vamos a comenzar. Como ustedes ya saben, hace mucho tiempo, bueno, si saben o tal vez no saben, si son principiantes, es su primera vez trabajando o tratando de entrar al mundo de las uñas, les voy a explicar un poquito. Anteriormente se utilizaban un tipo de tips que eran curvos, como hacia abajo. Traigo uñas solo en una mano porque me dio flojera hacerme la otra. Y bueno, y hoy en día ha evolucionado mucho este mundo de las uñas y la verdad es que ha sido para bien porque cada vez los trabajos se ven muchísimo mejor. Entonces, anteriormente, hace muchos años, se utilizaban estos tips que eran curvos y bueno, nos hacía ver las uñas como garritas, ¿ok? Ahora, pues con tanto que ha ido evolucionando esto de los tips, ya tenemos diferentes tipos de tips como tips extra largos, tips con curvatura C, tips de diferentes puntas, porque antes como que no había tanta variedad y ahora sí hay tips de diferentes marcas, hay tips de diferentes calidades. Y bueno, yo les voy a enseñar en esta clase a cómo aprender a seleccionar el tipo de tips que son pues hoy en día son de los mejores y son los que nos facilitan muchísimo más el trabajo, ¿ok? Yo les voy a mostrar aquí pequeños fragmentos de los tips, por ejemplo, aquí les muestro los tips que ya no se utilizan, los que se utilizaban antes, aquí los pueden ver en la siguiente imagen. Bueno, como pueden observar, estos son los tips de los que yo les hablo, que son como curvos hacia abajo. Y bueno, ahora les voy a mostrar los tips con los que trabajamos ahora, hoy en día. Yo la verdad es que les recomiendo mucho utilizar los tips XL. ¿Por qué? Porque aunque vayamos a hacer uñas cortas, a veces nuestra clienta a la mera hora nos dice como que agrega un número más. Y si tú trabajas solo tips de tamaño regular, que son como medianos, que vienen siendo máximo como un largo número 3 o número 4, y si a la hora de la aplicación de tu cliente se le antoja un largo número 5, número 6, pues bueno, si no tienes tips XL, pues no se los vas a poder poner. Y si no le aplicaste tips XL en el momento, pues no vas a poder hacer nada para cambiar el largo. En cambio, si utilizamos tips XL que vienen costando lo mismo que los tips regulares, tenemos esa posibilidad de convencer a nuestra clienta de que agregue un número más de largo. Esto nos conviene porque, bueno, no sé ustedes cómo cobren sus servicios, pero al menos la mayoría cobramos por largo. Entonces, si convencemos a nuestra clienta de agregar 2 números más, es algo extra para nosotros, es un costo agregado, ¿ok? No me había dado cuenta y se me quedó sin pila el otro micrófono, entonces estuve hablando como loca durante 5 minutos, me parece. Y bueno, como les decía, yo les recomiendo más tener tips XL. Ahorita les voy a mostrar como los tipos de tips que yo utilizo. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando los tips que son los regulares, tamaño regular, que son como medianos. Estos son los que les digo que son como un largo máximo 3 o 4. Eh, y que bueno, en caso de que nuestra clienta a la hora de la aplicación se le antoje agregar a un largo 5 o 6 o 7, que ya sea de mucha suerte y diga, no, pues mejorasme unas uñas del número 7. Entonces, pues sería como tener que empatar o improvisar para agregar ese número. Entonces, ya teniendo nuestros tips XL, podemos sugerir agregar un 1, 2 o 3 o 4 números más al largo de las uñas de nuestra clienta. Aquí tenemos este paquetito de regulares y acá tenemos este otro que son de
tips XL curva C. A mí en lo particular me gusta trabajar con la curva C, no me gustan los que no tienen curva C. Incluso siempre busco los que tengan la curva C más marcada, me gusta más. Y bueno, acá tengo otros que son cuadrados y ahorita les voy a explicar y les voy a enseñar porque aquí no se alcanza a ver muy bien por la luz de la lámpara, pero les voy a enseñar la diferencia entre una punta cuadrada y una punta coffin. Y lo que yo sí les sugiero, acá tengo otros que son punta coffin, yo utilizo diferentes marcas como marca Guapísima, como marca JR, Musa, Love Crazy, diferentes marcas que uh, muy por lo regular vienen siendo como la misma calidad, el mismo material y el mismo tipo de tips, nada más van cambiando como las marcas en sí, los logos y los envoltorios, pero bueno, yo utilizo esas marcas y yo las verdad se las recomiendo mucho. Ustedes saben que si desean adquirir algún producto, nosotros tenemos en venta y hacemos envíos a toda la República. En los comentarios les voy a dejar el número, el contacto de ventas y todo por si acaso se les ofrece o se les antoja comprar con nosotros. Y bueno, continuando con lo siguiente, siempre les recomiendo tener tips coffin y tips cuadrados. Yo la verdad no trabajo con los tips estileto, no me gustan y no los trabajo, prefiero solo tener tips coffin y tips cuadrados. Eso sí, lo tenemos que tener en cristal y en natural, porque siempre son los que se utilizan, ¿ok? Y bueno, ¿por qué tenemos que tener los básicos que son los tips coffin y los tips cuadrados? Porque si vamos a hacer una punta coffin, no hay nada como utilizar un tip coffin para ese tipo de punta porque ya viene diseñado especialmente para eso. No queda igual si tenemos un cuadrado y queremos adaptarlo para hacer un tip coffin, la verdad no se ve igual. Igual si tenemos, si queremos hacer una uña cuadrada y tenemos un tip coffin y lo queremos volver a cuadrado, pues la verdad es que tampoco queda igual. ¿Ok? Entonces yo les sugiero tener tip coffin, tip cuadrado y que sea natural y cristal. Siempre deben de tener eso a la mano. Yo trabajo con los XL, curva C, pero ya se los dejaré a su criterio. Ahora vamos a ver los tipos de tips. Como ya les había comentado, vamos a ver los tipos de tips y les voy a enseñar la diferencia entre un tip cuadrado y un tip coffin. Y vamos a ir también a ver el correcto ajuste de los tips, cómo seleccionarlos correctamente para cada tipo de uña y cómo nos deben de quedar, cómo los debemos de adherir y cómo nos debe de quedar al final, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos. Bueno, chicas, aquí justamente tengo dos tips y tenemos un tip cristal, que es el tip coffin, y tenemos un tip natural, que es el tip cuadrado. Como pueden ver, hay una gran diferencia en la forma. Uno tiene pestaña, otro no tiene pestaña, pero eso no es muy relevante. Ok, si vamos a hacer una uña coffin, vamos a utilizar un tip coffin. No vamos a ajustar un cuadrado a un coffin porque no se va a ver bien o no se va a ver como debería. Igual si vamos a hacer una uña cuadrada, vamos a utilizar uno de estos tips cuadrados, porque si queremos utilizar un coffin y hacerlo cuadrado, pues no se va a ver muy bien que digamos, ¿ok? Yo les recomiendo, como ya les dije, tener tip cristal y tip natural de ambas puntas. No importa si tiene pestaña o no tiene pestaña, los dos tips se pueden utilizar de la misma manera. Y bueno, el tener el tip correcto para cada tipo de punto nos va a facilitar muchísimo más el trabajo, chicas. Entonces, en la siguiente sección les voy a mostrar cómo colocar estos tips correctamente y cómo medirlos, cómo ajustarlos y todo lo demás. Bueno, aquí ya tengo yo unos tips listos, que son los que voy a estar utilizando de muestra. Eh, para enseñarles cómo ajustarlos correctamente, voy a estar utilizando estos tips XL, curvatura C en cristal, punta coffin, para hacerles la demostración de cómo adherir correctamente los tips a lo que es la uña natural. Vamos a comenzar por medir los tips y bueno. Miren, como pueden observar aquí, parece que la tiene la primera. Vamos a medir muy bien los tips y nos vamos a asegurar de que de un lateral nos quede bien hasta el otro lateral sin necesidad de, como lo notaron ahorita, de hacer presión en la uña, ¿ok? Si nosotros presionamos en la uña, lo que vamos a provocar es dolor durante todo el resto del tiempo que tenga esa aplicación de acrílico, la clienta o la modelo, ¿ok?
Nos vamos a asegurar de que llegue de un lateral hasta el otro lateral sin que nos haga falta ningún pedacito y también sin que quede sobre la piel. Les hago otra vez la demostración. Miren, desde un lateral hasta el otro lateral y los vamos a medir en el borde libre de la uña. Por ejemplo, si en el anterior tamaño me quedaba un poco pequeño, y en el siguiente me queda un poquito grande, voy a tomar el que me queda un poquito más grande y lo voy a ajustar. Es preferible a adherir un tip que no sea del tamaño correcto de la uña y que vaya a estar causando molestia todo el tiempo que nuestra clienta tenga su aplicación, ¿ok? Bueno, como pueden observar, no arriba, no en el centro, sino lo más cerca del borde libre posible de nuestra uña natural es que lo vamos a adherir. Yo recorté con unas tijeritas lo que es las esquinitas del tip para hacerlo, ajustarlo correctamente, prácticamente es personalizarlo a mi tamaño de la uña. Ok, vamos a ir con la siguiente, es un dato muy importante. Ustedes tienen que medir todos los tips en cada uña que vayan a colocar, porque, por ejemplo, aunque sea la uña del dedo índice de la mano izquierda y la uña del dedo índice de la mano derecha, no van a tener el mismo tamaño. Esto es algo que se utilizaba anteriormente, era muy común ver como las medidas de los tips y, por ejemplo, traen un numerito pequeñito y si en la mano derecha le quedaba del 1 al 5, tomaban la misma numeración para la mano izquierda y ya no se tomaban la molestia de medirlos. Esto para ahorrar tiempo, pero lo que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo es que eh, todas las uñas son diferentes. Las 10 uñas de nuestros 10 dedos son diferentes. Entonces, siempre tenemos que volver a medirlas. Bueno, yo coloco así la resina, coloco suficiente y adhiero justo en el borde libre de la uña natural, de manera recta. ¿Ok? No lo voy a adherir ni arriba ni en el centro, justo en el borde libre de la uña natural. Miren, aquí pueden observar cómo queda y la verdad es que con el tiempo se va haciendo súper, súper fácil colocar el tip correctamente y aquí vemos la altura, la inclinación y todo lo que tiene, que es lo necesario para mi aplicación. Aquí ya tengo los dos, espero que hayan observado todos los detalles sobre cómo ajusté los tips que fue cortando con mis tijeritas. Y así es como nos deben de quedar nuestros tips ya colocados. Esta es la muestra y así ya desvanecida la unión. Ahorita les voy a explicar. Les voy a explicar un poquito más en teoría sobre la colocación correcta de los tips. Como ustedes pudieron observar, tenemos que medir muy bien de un lateral al otro, que el tip no nos quede ni muy chico, que no nos falte ningún espacio y que no nos quede también sobre la piel, ¿de acuerdo? Y el siguiente paso después de adherir los tips es desvanecer la unión del tip con la uña natural. Este procedimiento pues ya no lo pude grabar en el video y no sé por qué no se quedó guardado, entonces se los voy a explicar aquí. Para esto, perdón, vamos a necesitar una lima de grano suave, una lima de grano 180 o incluso 220 nos puede servir para desvanecer muy bien la unión del tip con la uña natural. No se deben de ver bordes y esto igual también se los voy a explicar en la siguiente clase que va a ser, no, la siguiente clase va a ser el control de producto, perdón. La siguiente clase va a ser el control de producto, práctica de control de producto para que ustedes aprendan a manejar correctamente el acrílico y después vamos a pasar al manejo de acrílico, ¿de acuerdo? Entonces, esto nada más es como lo básico que ustedes deben de saber para poder identificar muy bien las medidas que corresponden a cada tip. Yo la verdad les recomiendo que no se dejen guiar mucho por los numeritos, porque como les digo, las 10 uñas de los 10 dedos son diferentes. Entonces, es necesario medir una por una para asegurarnos de que todas nos van a quedar muy bien y que no va a haber falla con ninguna. ¿Ok? Entonces, chicas, ahí les dejo de tarea que se vayan midiendo los tips y que los vayan pegando
que se aseguren de que les queden bien derechitos, ni hacia abajo ni hacia arriba, ¿ok? Es importante recalcar que en uñas, que son uñitas mordidas, uñas con onicofagia, siempre que hagan una aplicación en tip, les van a quedar los tips desviados hacia arriba. Entonces, no es recomendable. Es mejor realizar una aplicación en escultural para que de una vez, si ustedes tienen uñas mordidas, vayan descartando la posibilidad de, perdón, es que a veces se me apaga el micrófono sin darme cuenta y quería asegurarme que estuviera prendido. Entonces vayan descartando la posibilidad de poder practicar en sus manos o mejor aún dejen de morderse las uñas para que cuando lleguemos al lugar, al tiempo de que ya nos toque hacer la práctica en nuestra propia mano, pues ustedes las tengan saludables para que puedan adherir bien sus tips. ¿De acuerdo, chicas? Y bueno, hemos llegado al final de esta breve clase. Díganme qué les pareció en comentarios. Voy a preparar de una vez la clase de control de acrílico para tenerla lista y en unos pocos días poder subirla. Y pues como les decía, una disculpa, la verdad es que había tenido problemas de salud, pero ya me siento muchísimo mejor, entonces ya estoy lista para ponerme al corriente con las clases que les había prometido, chicas. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenmela en comentarios y en cuanto tenga tiempo, porque también estoy muy ocupada, pero en cuanto tenga tiempo les voy a responder cada una de sus dudas, chicas, ¿ok? Y bueno, no se olviden compartir, no se olviden suscribirse al canal para que les avise, activen las notificaciones para que les avise de la próxima clase. Y vayan haciendo sus anotaciones. Por muy mínimo que parezca, es mejor anotar. Por ejemplo, anotar paso número 1, medir de lateral a otro lateral. Paso número 2, si no le quedó, hay que ajustarlo. Y todo eso créanme que se te queda muchísimo más si lo escribes y después lo repasas leyéndolo. Se los digo yo que así estudio. La verdad es que es más fácil, ¿ok? Espero que les haya gustado la clase, chicas, y nos vemos en la próxima. No olviden darle like. Si tienen dudas, con toda confianza, déjenmelas en comentarios y en cuanto pueda se las resuelvo. Bye.